Hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a la fuente inagotable de toda verdad divina. Que sea Dios guiándonos en todo lo que enseñemos y sea hablando Él a nuestros corazones. Quiero iniciar con una breve reflexión. Es interesante y a la vez triste ver cómo el adversario tan fácil puede desviar la mirada del verdadero propósito de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué? Porque hay una histórica batalla teológica sobre Mateo 12:40, ¿verdad? Y veía hoy esa lucha entre teólogos y cristianos, ¿verdad? Y cómo se desvía tan fácil, cómo el adversario tiene la capacidad de desviar la atención y la mirada del verdadero propósito de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Si resucitó el sábado, si resucitó el domingo, ¿qué calendario se usó? ¿Calendario solar, calendario lunar, calendario solar, gregoriano? Cuando nos pregunten cuándo resucitó Jesús, no entre en discusión. Usted hágale la pregunta más importante, no es cuándo, sino para qué. Para nuestra justificación, para nuestra salvación. Esa es la pregunta más importante, hermanos. No entremos en esos detalles que nos pueden desviar del propósito principal de su muerte, sepultura y resurrección. Así que vamos a la fuente inagotable de la verdad divina, que es la palabra de Dios. Juan 19. Juan 19, del 26 al 27. Yo le titulé a esta breve predicación la superioridad de la familia espiritual. Y lo voy a explicar, Lo voy a explicar. Juan 19, del 26 al 27, con el tema la superioridad. Déjenme checo tiempo, Déjenme tomar tiempo. La superioridad de la familia espiritual. El Evangelio según San Juan, el capítulo 19, nos muestra la tercera declaración que Jesús hace en la cruz. Y vamos a ver qué es lo que Jesús dice. Juan 19, del 26 al 27, dice así: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién era ese discípulo? Juan. Que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y la palabra dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué maravilloso. Vamos a meditar en la tercera y alentadora, sí. En un lugar así y en un momento así de dolor, sí. Aquí hay una enseñanza tan alentadora en la declaración que Jesús hace. De verdad, hermanos, una declaración alentadora que expresa Jesús en la cruz. Esta declaración trae promesa y fortaleza a la vida de cada creyente, que trasciende más allá de la experiencia. Ojo con eso, La declaración que Jesús hace trasciende más allá del amor estorge, el amor de familia, el amor filial. Lo vuelvo a repetir. Jesús hace una declaración tan interesante que trae promesa y fortaleza a la vida de cada creyente y que trasciende más allá de la experiencia del amor estorge, el amor de familia, el amor filial, el amor entre padres, el amor entre padre e hijo, entre hermanos. Pues lo que Jesús nos está enseñando, hermanos, es que hay algo más allá que eso. Y eso es lo que vamos a estudiar ustedes y yo a la luz de la palabra de Dios. Para esto, tenemos que ver la consistencia de la enseñanza teológica. Y vamos a poner a la par de Juan 19, del 26 al 27, otro texto más, que es el que nos da más luz para poder tomar este principio. Vamos al libro de Mateo, por favor. Al Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Así que nos enfocamos en la declaración que Jesús hace, donde le encarga al discípulo amado el cuidado de su madre. Pero no nos quedemos ahí. Hay una promesa que va más allá de eso, que trasciende los límites de la eternidad.
En Mateo 12, del 46 al 50, fíjese lo que dice. Mientras él aún hablaba, ¿quién? Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, ¿quién? No sabemos. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, fíjese lo que le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Se dan cuenta cómo estos dos textos no son contradictorios? No hay contradicción, sino que nos llevan a un principio fundamental que va más allá que el encargo del cuidado, que era importante, claro, y Jesús se preocupaba por su madre, pero iba más allá de eso. Iba más allá de eso, mis hermanos. Así que, antes de ir desarrollando el tema, que creo que es muy pertinente que podamos explicar lo que el texto no está diciendo en relación a Mateo 12, del 46 al 50. ¿Sí? Cuando Jesús dice: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Ustedes son. No allá afuera, no, ustedes. Ok, lo primero que tenemos que ver es lo que el texto no está diciendo. ¿Sí? Porque de pronto podemos tergiversar este texto y aplicarlo de una manera equivocada. ¿Sí? Así que lo primero que vemos es, ¿sí? Lo primero que vemos, ¿ok? Que Jesús nuestro Señor no está promoviendo el desprecio a nuestra familia carnal o sanguínea. Jesús no está enseñando eso. Jesús no está promoviendo el desprecio a nuestra familia carnal o sanguínea, o poniendo en un plano de insignificancia a nuestra familia, o promoviendo la desconsideración hacia nuestros padres. Jesús no está enseñando eso, aunque estos no conozcan de Jesús. Jesús no está enseñando eso, hermanos. Entonces vamos a descubrir qué es lo que Jesús está enseñando. Porque en la palabra, fíjense lo que observamos en la palabra de nuestro Dios. En la palabra de nuestro Dios observamos esto. Vayamos a la Biblia, Efesios 6, del 1 al 2. Yo lo tengo aquí, lo voy a leer. Efesios 6, del 1 al 2 dice así: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Pero solamente a los buenos, solamente a los creyentes, solamente a los que creen lo que tú crees. No, hermanos, honremos a nuestros padres, honrémoslos, amémoslos y prediquémosles el evangelio. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Así que con este texto nos damos cuenta que Jesús no está promoviendo el que desatendamos a nuestra familia carnal o sanguínea. Hay otro texto más en Lucas 2, del 48 al 51. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 48 al 51, lo leo así. Dice: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre. Sí saben a qué me refiero, ¿no? Cuando Jesús por ahí a los 12 años se les extravía, ¿verdad? Y no lo hallaban. Entonces dice, cuando le vieron, o sea, cuando le encontraron, ¿dónde estaba Jesús? En el templo. No había templo. ¿Sí había templos? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba con los doctores de la ley, en la sinagoga. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? Seguro que enseñando. Lean lo que dice el texto, cuidado. Jesús estaba escuchando a los doctores de la ley. Jesús el hombre tenía que aprender, hermanos. Jesús el hombre tenía que ser guiado por la dirección de su madre, como buen judío que era. Pero no vamos a meternos en eso. Así que cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis?
¿O por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y ahí no termina el texto, hermanos, cuidado. Porque como que hemos entendido que el activismo religioso es algo que aprueba mi desatención absoluta hacia mi familia que no conoce de Cristo. Y vivimos o viven marginados, lejos, sin escuchar la palabra, sin escuchar el Evangelio. ¿De verdad que sí? Y aquí está una persona que me puede dar razón de eso. ¿Ya? Teniendo una familia, un sobrino cristiano, nunca se acercó a ella para predicar el Evangelio. De verdad que sí. De verdad que sí. Así que mis hermanos, pero ahí no termina todo, porque el versículo 50 dice, fíjense lo que dice el versículo 50. El versículo 50 dice así: mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, subrayamos eso, y estaba sujeto a ellos. Sí, hermanos, Jesús mostró el amor filial como buen hijo hacia sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En los momentos más difíciles de María como madre de Jesús, él siempre le manifestó el amor, el apoyo y el cuidado que su madre necesitaba. Ejemplo de nuestro Salvador que todos nosotros debemos de llevar a cabo. Para este momento podemos especular o entender que José ya lo estaba. Quizá José ya había muerto. No lo dice la Biblia, pero eso es lo que podemos entender. Entonces lo que podemos ver en Mateo 12 del 46 al 50 es el reconocimiento a la obediencia que Jesús hace sobre todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y creen en Él, haciendo la voluntad del Dios verdadero, entrando en una relación eterna con el Padre Celestial a través de un pueblo santo llamado su iglesia, que estaba en el corazón mismo de los propósitos de Dios. Así que si Jesús amaba a su madre y se preocupaba por ella, podemos imaginarnos cuánto más Jesús ha hecho y hará por su amada iglesia, por la que derramó su sangre en la cruz. Entonces, el cuidado que Jesús da a Juan hacia su madre nos muestra que si Jesús amaba tanto a su madre y le proveyó y se preocupó por ella hasta el último momento de su vida, ¿cuánto nosotros podemos creer y saber lo que Él hará por su iglesia? El cuidado que Él tendrá por ella. Esa es la verdadera realidad de la familia espiritual. Sigamos estudiando este texto de Mateo 12 del 46 al 50. Hermanos, Jesús vino a crear un pueblo, una embajada celestial, que va más allá del vínculo familiar en un plano temporal. Nuestra identidad como cristianos se encuentra ahora en nuestra comunión con Cristo, que trasciende hasta lo eterno, más allá de este mundo terrenal. Vamos a ver en la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla sobre esta verdad espiritual maravillosa. Primera a los Corintios 1 del 4 al 9. Primera a los Corintios 1 del 4 al 9. Así que si Jesús mostró el cuidado y el amor filial para su madre, puede entender el amor ágape que Jesús mostró por usted, por su iglesia, por su pueblo, y lo que Él tiene preparado para cada uno de los que han creído en Él. Primera a los Corintios 1 del 4 al 9, pero yo lo voy a leer bajo la nueva versión internacional, la NBI. Lo voy a leer así. Siempre doy, versículo 4, primera a los Corintios 1 del 4 al 9. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, dice Pablo a los Corintios. Pues en Cristo, dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús, Él les ha dado su gracia. Fíjense el versículo 5. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento.
Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falte ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que no sean reprendidos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 de 1 Corintios 1. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener una comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que si Jesús resalta el amor que Él tenía a su madre, Jesús nos enseña en su palabra que el amor eterno del Padre para todos aquellos que han creído en su Hijo va más allá de la eternidad. Amén. Créanme, hermanos, esa es la promesa. Pero sigamos adelante. En esta y muchas verdades más se basa la superioridad de la familia espiritual. En relación a esto, cito a este muy humilde escritor, H.S. Lara. Fíjense lo que dice: la familia espiritual es mucho más que personas que comparten un lugar de reunión. Es un vínculo sagrado tejido desde la eternidad con los hilos de la gracia, la soberanía y el amor del mismo creador del universo. Gloria a Dios. Así que la familia espiritual, el pueblo santo de Dios, trasciende más allá de la esfera temporal en una plena, santa y perfecta comunión con su Salvador. Jesús dijo, recuerden, he aquí mi madre y mis hermanos, hablando de los que creyesen en Él, porque esa era la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Y para poder entender la voluntad del Padre hacia la vida de cada una de las personas, la voluntad es muy clara. Vayamos al Evangelio según San Juan. Ahí en el Evangelio de Juan podemos entender algo que el apóstol nos enseña en relación a la voluntad del Padre para con todos. Juan 6 del 39 al 40, lo voy a leer, dice así: Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, dice Juan, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esa es la promesa en la que podemos entender que está cimentada la superioridad de la familia espiritual, en la promesa de Cristo de la gloriosa vida eterna para todos los que han creído en Él. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero voy a leer también de ahí, de Juan 6, 39 al 40, me brinco hasta el versículo 47 al 50. Dice 47 así, de Juan capítulo 6. De cierto os digo, el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y la realidad es que la familia carnal, los amamos y oramos por ellos. Pero un día, todo eso terminará con la muerte. Pero la familia, o la superioridad de la familia espiritual, va más allá, hermanos, que Jesús mismo dijo, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Trasciende el mismo umbral de la muerte. Esa es la familia de Cristo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, Jesús, para que el que de él come no muera. Y nuestro amor como pueblo santo de Dios nunca morirá, porque los lazos que nos unen son lazos divinos. Desde la
su ascensión hasta su retorno por su amada iglesia. Amada iglesia, la inspirada palabra de Dios garantiza la resurrección de todos los que hemos depositado nuestra absoluta confianza en aquel que yacía en aquella cruz. Porque era más que el hijo de un carpintero, era el hijo del Dios verdadero. Y concluyo con esto: la iglesia es la familia donde crecemos en la fe y nos preparamos para la eternidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor amado, gracias por